Bueno, hermano, estábamos. A ver si esto está trabajando aquí. Sí. Vamos a seguir con la actitud de oración. Señor, gracias. Porque, Señor, tú no eres un Dios lejano. Tú eres un Dios inmanente. Tú estás aquí, Señor. Tú estás obrando en nosotros. Señor, tú nos escogiste de lo más menospreciado que podía haber por ahí. Señor, nos escogiste, Señor. Y has hecho de nosotros parte de tu pueblo, Señor. Yo te pido que esa revelación que viene por tu gracia y por tu misericordia continúe, Señor, haciendo su trabajo en nuestras vidas, santificándonos, pero para la gloria tuya, que es lo que nos da propósito y lo que nos da alegría y lo que nos da el propósito, el poder, Señor, por el cual tú nos has dejado, Señor, en esta tierra. Y así, Señor, te pido que le hables a mis hermanos con tu palabra, Señor. Que recordemos la importancia para ti, Señor, de lo que implica el pacto, Señor. Te doy gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros estamos hablando del pacto por muchas razones, pero entre las razones que más ¿verdad? A mí me preocupan es que yo quisiera que todos nosotros fuéramos madurando para poder interpretar bien la Biblia, para poder discipular a los demás. Ese es el propósito, ¿verdad? Por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo, es discipular a otras personas. Y el tema del pacto en la Biblia no es solamente un tema, realmente es con lo que todo se enlaza en la Biblia. Si queremos enlazar todos los temas bíblicamente, esa palabra es como lo que une todo. Todas las cosas que nosotros nos agradan del Señor, que Él nos ha revelado en su palabra, todo lo que hemos leído hoy, todo lo que conocemos del Nuevo Testamento, todas las cosas, ¿verdad? Las promesas de Dios, el Espíritu Santo, el Evangelio, todo está unido en un solo término y es el pacto. Y empezamos hablando, ¿verdad? De qué significa esa palabra. Dijimos que era cortar, venía de ahí. De cortar pasa a un ritual, que es una promesa inquebrantable, donde si tú no cumples tu parte, va a ser lo mismo, te va a pasar lo mismo que ese animal. Después dijimos que no solamente nos dejamos llevar por el término, sino cómo se usa la palabra, ¿verdad? El término pacto, y empezamos a ver, ¿verdad? Que desde Génesis Dios lo está usando para su promesa a un pueblo, para salvar, para tener misericordia, y hemos hablado de un montón de cosas que poco a poco se van revelando. Tienen que empezar a pensar que el pacto al principio se veía solamente algo bien poquito, que era, Dios le dijo a Adán y a Eva que tenían que multiplicarse, que tenían que someter la creación, y básicamente eso era, y no comer entonces del fruto prohibido, ¿verdad? Ahí estaba el pacto, ahí no había más nada. Al haber pecado el hombre, Dios sigue revelándonos a través del pecado del ser humano. Cada vez que le falla el ser humano al hombre, a Dios, ¿verdad? El hombre le falla a Dios. Dios sigue revelando cómo Él va a cumplir su promesa, cómo Él va a cumplir su propósito en su creación. O sea, la creación depende del creador y no al revés. Y esa es una de las cosas que discutimos, ¿verdad? De lo que es un pacto. En el término de que Dios hace un pacto con el hombre, es que Dios hace un pacto con el hombre, no es al revés. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios,
Nosotros no podemos darle nada a Dios que no sea algo que ya Él nos haya dado a nosotros. Así que es de un solo lado, es un pacto, ¿verdad? De un solo lado. Y fuimos viendo poco a poco cómo se va desarrollando esta palabra pacto, incluyendo, ¿verdad? Lo que hablamos la semana pasada, que no sé si se recuerdan, pero la semana pasada hablamos de cómo llegamos hasta el nuevo pacto. Y llegamos al nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Cómo Dios mismo ya iba revelando que ese pacto que tenía que ver con la ley, ya eso lo hablamos también, ¿verdad? Pacto y ley se hacen, como que dice, una sola cosa, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? Antes de en el Antiguo Testamento, en el arca, ¿se acuerdan? El arca, esa urna, en donde se pone la ley y se ponen otras señales, ¿verdad? Se pone la vara de Aarón, el maná, se ponen algunas señales de las promesas de Dios. Pero la más importante ahí es la ley. Y vamos a empezar, y ya vimos cómo la palabra ley y pacto se van convirtiendo casi en una sola cosa. Lo que estamos viendo es que cómo Dios va revelando. Es como si, tienen que imaginarse que entramos literalmente, Dios, al principio, cuando Dios nos menciona la palabra pacto, es como si estuviéramos empezando a entrar por un pasillo. Y empezamos como que a abrir la cortina, ¿verdad? Y empezamos, pero mientras más vas caminando, más vas viendo, más vas viendo, más vas viendo esa revelación de Dios, cómo Dios va a cumplir su promesa, cómo Dios va a hacer todo. ¿Sí? Pues así es como estamos viendo esta palabra pacto, ¿verdad? En una mención progresiva, vamos viendo cómo se va usando, se va usando, se va usando. Y cada vez hay elementos, por decirlo de una forma, nuevos para nosotros, no para Dios, pero nuevos que vamos viendo del pacto. Y ahí vimos, ¿verdad? Que iba a haber uno nuevo y que ya no se iba a usar aquella urna que le llamamos el arca, ¿verdad? Ya, o sea, Dios dijo, va a haber un día donde eso ya no va a estar. Porque lo que está ahí adentro va a estar en el corazón, ¿verdad? Eso lo mencionamos. Y dijimos que eso tiene que ver con qué. ¿O con quién? Tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo cometí un error la semana pasada por razones de tiempo y yo brinqué muchas de las menciones importantes del pacto, incluso brinqué uno de los pactos que se estudian más importantes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Pues está en 2 Samuel 7. ¿Okay? Si quieren, ¿verdad? Ir conmigo. La circuncisión está con Abraham y la tocamos. De hecho, eso fue el primer día. Tocamos la circuncisión. Sí. Para que no entramos en los detalles, ¿verdad? Técnicos. Porque no. Vamos a 2 Samuel 7. Vamos a 2 Samuel 7. Si quieren buscar el versículo. Tomara la ley, la había puesto dentro del arca como símbolo del pacto. Ahora está dentro de ti y tú eres símbolo del pacto. Eso está bien poderoso. 2 Samuel 7 realmente es completo. No lo vamos a leer completo. Yo lo que voy a resumir lo que 2 Samuel 7. Okay. 2 Samuel 7. En 2 Samuel 7 vamos a ver que pasó algo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ya que lo buscaron por ahí. Les voy a contar una historia. David, escuchen esto, grábense todas las palabras que voy a decir, porque todas son importantes, todas. David, había una vez, David decidió hacer un tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? David decidió hacer un tabernáculo. Eso va a estar por ahí, guárdenlo por ahí. Pero también David decidió en un momento dado que Dios no debía vivir en un tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso también? Que decía, Dios vive en un tabernáculo y yo vivo en una casota. Yo quiero hacer una casa a Dios. ¿Se acuerdan? Pregunta que le hago. ¿Dios le pidió a David eso? ¿Dios le pidió a David un segundo tabernáculo? ¿Una casa? ¿Un templo? No, ¿verdad?
Pues Dios lo que vio fue su corazón. Y no le dijo no vas a hacer eso, ni tampoco le dijo lo vas a hacer. Sino que Dios lo usó, lo revirtió. Dios hizo algo con eso. Dios le promete a David, gracias mi amor, Dios usa esa palabra de casa y la revierte y le dice, tú me quieres hacer una casa a mí, pero yo de ti voy a hacer una casa. Pero, ¿verdad? Estoy usando esto para avanzar. Como que dice, la palabra casa se está usando en dos sentidos, ¿verdad? Casa en términos físicos, pero casa en términos de herencia, linaje, ¿verdad? Descendencia. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso ahí, interesantemente, está en 2 Samuel 7, es todo el capítulo. Dios no usa la palabra pacto ahí, en ningún momento. Entonces, ¿por qué yo lo traigo? Ya van a ver por qué. Pero lo que sí es importante es que hay muchas cosas que se van pegando ya a la palabra pacto, y una de ellas es reino, ley, obediencia y salvación. De hecho, salvación en todos los sentidos. Dios promete también a David como un pacto algo. Y desde ahí vamos a ver que cada vez es más claro ese pacto y cómo ese pacto tiene que ver con un Salvador. Esto es sumamente importante. De David es que podemos decir, Dios está diciéndonos que nos va a enviar como parte de su promesa, de su pacto, un Salvador. Y ese Salvador venía de la casa de David. ¿Okay? Entonces, aquí pasa como en Génesis, que la palabra pacto no aparece, en Génesis 1 y 2 la palabra pacto no aparece explícitamente. Pero como ya sabemos lo que es un pacto, ya hemos visto lo que es un pacto, ¿verdad? Ya más o menos vamos abstractamente como que comprendiendo. Pues ya vemos que lo que Dios hizo en 2 Samuel 7 es un pacto. Que muchos, ¿verdad? Muchos teólogos le llaman a esto el pacto davídico. Es cuando Dios le promete descendencia, que de su descendencia va a venir el rey. ¿Ok? El rey. Segunda de Reyes 23, 2, aparece otra vez la palabra pacto. Y Josías está frente al pueblo. ¿Se acuerdan que hablamos de Josías al principio? Dice que, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico, eso también lo hemos hablado, hasta el más grande. Y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, todo el pueblo debe escuchar la misma palabra. Por eso la semana pasada yo lo mencionaba. En Salmo 78, 10 se usa la palabra pacto. Realmente hay varios salmos. Hoy leímos uno que menciona la palabra pacto. ¿Okay? Y no los voy a traer todos porque eso sería mucho. Pero en el Salmo 78, 10 se pone la ley junto con el pacto. Volvemos. Seguimos viendo ley y pacto está en lo mismo, ¿verdad? También vemos que de la misma manera rechazar la ley es rechazar el pacto. Pacto y ley son inseparables. En los salmos en general yo estoy viendo que la palabra pacto se usa casi siempre de esta forma. Casi siempre David usa la palabra pacto en los salmos, refiriéndose a la ley de Dios. ¿Ves? Y también se habla mucho de la desobediencia. Eso es otra cosa que noté mientras fui viendo este concepto, que cuando yo sigo leyendo la Biblia, y sigo buscando y buscando y buscando, la palabra pacto tiene que ver, Dios la trae mucho para hablar de la desobediencia a Él. O sea, que está bien atada a este concepto de obediencia y desobediencia. Brincamos a Isaías 24:5 y se menciona claramente lo de que el pacto es sempiterno. ¿Qué rayos es? ¿Cómo que el pacto es sempiterno? Realmente yo la busqué también y la palabra sempiterno realmente es como otra palabra para decir que es eterno, que no
pues Dios lo estableció y eso es sí o sí. Otras palabras, cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y nosotros con nuestro pecado no lo vamos a deshacer. Nosotros con nuestro pecado, lo que vemos es cómo Dios usa nuestro pecado para seguir cumpliendo su pacto. ¿Sí? Que pasó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios prometió un Salvador, allí estaba. Ahí estaba. ¿Y qué mató al Salvador? Nuestro pecado. Pero nuestro pecado no deshizo su promesa de que Él nos iba a enviarle a un Salvador. Y todo lo que eso implica. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se levantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ahí podemos ver sin ninguna duda que la paz de Dios es su pacto. Cuando hablamos de paz, pacto y paz también están ahí unidos. ¿Cuál es la paz de Dios? Pacto de Dios. Y ahí eso nos debe dejar entender mucho sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios es que, ¿cuál es la paz de Dios? La paz de Dios es que se cumpla lo que Él dice. ¿Okay? Vente, mamá, vente. Isaías 55:6 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Vieron cómo se fue uniendo todo lo que ya mencioné? Pacto, misericordia, eterna, ese pacto eterno y de David. Y habla de David. Es imposible leer, por ejemplo, ¿verdad? Isaías 55:6 y no pensar en el Evangelio. ¿Cómo todo eso se une? En Cristo. En Cristo. David, pacto eterno, ¿verdad? Misericordia. En Isaías 56:4-6, Dios consuela a los hijos de los extranjeros también. Y los eunucos, incluyéndolos en el pacto si obedecen. Porque Emilio trae eso. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ya Dios estaba diciendo que los extranjeros, bueno, eso lo decía desde el Sinaí, de hecho, desde antes. Desde el principio de la creación, Dios no quería divisiones, Él quería un solo pueblo y eso es lo que Él tiene, ¿verdad? Pero como en Isaías se trae otra vez este concepto de que el extranjero está incluido si obedece. El eunuco, que es una persona que para avanzar, ¿verdad? Es rechazada por las condiciones de sus prácticas políticas. Dios los está incluyendo si obedecen, ¿verdad? Al pacto. En Isaías 59:19-21 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Esto estaba siendo dirigido a un pueblo rebelde, un pueblo pecador. Y ese lenguaje de Isaías 59 es un lenguaje de apocalíptico, ¿verdad? O sea, nos está trayendo unas verdades ahí que tienen que ver con el final de una cosa y todo eso, pero están llenos de destrucción, pero también están llenos de reconstrucción. Todo eso que yo acabo de leer. En este pasaje habla de un Salvador. Este es el pasaje que habla, para mí, este pasaje habla sobre Hechos 2, lo que estamos estudiando. Dice que, escribí aquí que esto es un pasaje que habla de Cristo, del Espíritu Santo,
Este es un pasaje de esperanza en medio del pecado. Es un pasaje escrito para que quienes son verdaderamente pueblo del Señor se alegren. Pero no es una alegría superficial, es una alegría que tiene mucho que ver con arrepentimiento. Nada, ahí volvemos. El Señor usa la palabra pacto en Isaías 59, 19 al 21, pero está hablando de muchas promesas que todas tienen que ver con arrepentimiento y que es misericordia. ¿Okay? Nada, después de esto, en términos cronológicos, viene lo que yo les leí la semana pasada de Jeremías, de que Dios iba a básicamente sacar, en algún momento dado ya no iba a existir aquella urna, como yo le llamo, ¿verdad? Donde iba el arca, aquel cofre, exacto, aquel cofre ya no iba a existir, sino que lo que eso implicaba iba a estar en nuestros corazones, ¿verdad? Eso ya lo hablamos, de cómo el mismo Antiguo Testamento nos los tira. Pero Jeremías 33, 21, para continuar después de eso que la semana pasada discutimos, Dios mismo recuerda que el pacto con David es inquebrantable. O sea, no había forma de que la desobediencia del ser humano deshiciera que Dios le dijo a David que iba a venir de él el rey. Jeremías 34, 18 dice que ya nosotros hablamos de ese pasaje, así que no lo voy a tratar, pero es el pasaje que habla de los animales partidos, que ellos desobedecieron, porque no liberaron a los esclavos, ¿se acuerdan? Y no lo hicieron. Y ahí Dios les promete el juicio. Ezequiel, y ahora ya con esto entro a lo último de hoy, que realmente es el versículo que yo quiero compartirles de lleno. ¿Okay? Ya les mencioné muchos conceptos, ¿verdad? David, misericordia, promesa inquebrantable, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Se lo demostré con la Biblia, de que la palabra pacto tiene que ver con todo eso. ¿Okay? Eso es lo que a mí me interesa. Ahora, ahí sí creo que vayan conmigo. Vayan conmigo. Ezequiel 37, 26, por favor. Vayan todo el mundo conmigo. 37, vamos a leer desde el 21. Vamos a leer Ezequiel 37 desde el 21 y este va a ser nuestro pasaje del Ezequiel 37. Ezequiel 37 desde el 21 y vamos a leer hasta el 28. Desde el 21 hasta el 28 vamos a leer. ¿Alguien lo quiere leer? Ok, pues vamos a escuchar a Samu. 21 dice, y dile, así dice el Señor Dios, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra y en los montes de Israel, un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los liberaré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Para siempre. ¿Qué notaron ahí, hermano? No sé si alguien quiera como que notar algo de ahí, decir como que noté esto. Que dice, mi siervo David será rey. Dice, mi siervo David será su príncipe para siempre. Pero
demasiada dispensación. Dice mi siervo en mayúsculas. Como- Ahí lo dice en mayúscula. Sí. Ok, qué bueno. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Un lenguaje figurativo o representativo de la figura. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más notaron? Hay muchas cosas ahí. Paz. Habla de paz, Pacto eterno. pacto eterno. Pacto de paz será un pacto eterno. Habla aquí por lo menos en la Biblia de las Américas, donde dice lugares, hay un botón que dice para ver más. Ajá. Crea morada. Morada. Hechos 2. Morada. Y también dice aquí que los libraré de los lugares en donde pecaron. O sea, de las moradas. Y todos ellos siempre son una peca hacia presentado. Ok. 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 Dice aquí Morada. también que todos ellos tendrán un solo pastor. ¿A qué se refiere eso? Jesús. A que ellos tendrán, pero ¿y por quiénes son ellos? Que tendrán un solo pastor. Andarán en mi ordenanza. Aquí. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Israel, Judá. Exacto. ¿Se acuerdan que se había dividido el reino? Israel eran dos reinos. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Que lo va a unir y que van a tener un solo rey David. Y un solo pastor. Sí, fue bastante después. Para el tiempo de David, el reino estaba unido. A lo mejor mi hermano. Sí, todavía el reino estaba unido. Sí, en David estaba el Reino Unido, o sea, eran una sola, ¿verdad? Bueno, siguió siendo una nación, pero era un solo reino. Era un solo. Estaban unidos. En una sola, de hecho, lo más difícil de la división fue la adoración. Dios le permitió tener los reyes si querían. Pero cuando se puso la cosa difícil fue cuando decidieron construir un templo diferente con una adoración distinta. Pusieron 2 becerros de oro. ¿Se acuerdan? En el norte de Israel. Exactamente. Espérate, te fuiste a donde yo quería llegar. O sea, el reino del norte que empezaron con una adoración extraña y que no querían bajar a jugar, a adorar. Entonces, por eso se divide el reino, algo así. El reino del norte de Israel eventualmente se convierte en Samaria. En Samaria. El reino del norte se convierte en Samaria. Y era por la asociación, por el pacto que tenían con otro imperio, Creo que Egipto también entró por ahí. Ahora mismo no me acuerdo bien. Se diluyeron. Pues sí, lo vamos a aplicar al final. Porque quería llegar a Samaria. ¿Qué nosotros sabemos de Samaria, del Nuevo Testamento? Samaritanos. ¿Con qué samaritana famosa Jesús habló de este tema? Con la del pozo. Con la del pozo, ¿verdad? ¿Cuál fue la conversación con la mujer del pozo? ¿De cuál era la adoración? La verdadera adoración. ¿Cuál fue la que el Señor dijo que iba a ser la verdadera adoración? En espíritu y en verdad. ¿Eso tiene que ver con el pacto? Exacto. ¿Cuántos pueblos hay en el nuevo pacto? Un solo pueblo de Dios, un solo reino. ¿Quién es el rey de ese reino? Amén. Gracias, gracias, gracias. Everything. Está brutal.
Cuando Jesús va donde la samaritana, la discusión es si se adora en este monte o en este monte, que son templos. Exactamente. Porque a quien tú adores, vas a reflejar en tu vida, ¿no? ¿Verdad? Si tú adoras a un Dios falso, pues vas a tener 5 maridos. Si tú adoras al Dios verdadero, no creo que vayas a poder hacer eso, a menos, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de tu alma y te salve con todo y eso. ¿Qué fue lo que pasó con esa señora? Que contigo eso, esta mujer. No, todos somos pecadores, pero... De hecho, esa mujer samaritana tenía 5 maridos y conoció al Señor como quiera. Y la discusión allí en el pozo tenía que ver con que si el pozo de Jacob, que si, todo eso. Jacob es pacto, está ahí metido. Todo. Y Es que ya es imposible tú desconectar el pacto de todo. todo está ahí. Todo está ahí. ¿Vieron cómo Ezequiel 37 realmente, al hablar de pacto, realmente nos reveló toda la Biblia? Si estamos conscientes, ¿verdad? De lo que estamos leyendo y viendo y escuchando. Ese momento con la samaritana, el Señor le habla de eso mismo. Le dice, van a ser un solo pueblo. Todos van a estar unidos en la adoración verdadera. Todos van a estar unidos en la adoración verdadera. ¿Verdad? Van a ser un solo pueblo otra vez. Hermano, eso no se cumplió hasta el Evangelio. Hermano, no se cumplió esta promesa hasta el Evangelio. Y digo el Evangelio para hablar en términos generales porque cuando el inicio de esto fue cuando el Señor fue a Samaria a predicar el Evangelio. Ahí fue el principio. Que le habló una samaritana que le predicó ¿verdad? En aquella ciudad, que se me olvidó el nombre de la ciudad ahora, pero... Y le predica a la ciudad y la gente va. Esas personas vienen al Señor por esta mujer. ¿Okay? Y descubren por ellos mismos que el Señor había llegado. ¿Quién? El David que leímos ahorita. David realmente, ese no es David. Sabemos que, hablando del Señor, del Mesías, de la promesa. ¿Ves cómo todo está conectado? No hay forma. Hermanos, cuando la iglesia, y esto pasó, cuando la iglesia quitó el concepto del pacto de su teología, lo que hizo fue, es como, imagínate un pincho que tú le sacas el palo, los cantos van para el piso. No tiene forma, no tiene nada, no tiene estructura. ¿Sí? No hay nada que lo una todo. En este pasaje menciona Pastor Selva en este capítulo que sigue al de la promesa del Espíritu Santo y de la ley en los corazones que ya observamos anteriormente. Este capítulo 37 es el famoso capítulo el Valle de los Huesos Secos. El que acabamos de leer, realmente eso viene después del Valle de los Huesos Secos. Es después de esa profecía al pueblo del pacto que entonces nos llegan las siguientes promesas que leímos ahora, que Samuel nos leyó. Quería leerle esto que escribí, realmente ya estoy terminando. Es imposible leer esto sin pensar en el encuentro de la samaritana en el pozo con el Señor. Allí se habla de un solo Mesías para ambos pueblos, Israel y Judá, quienes habían sido separados anteriormente, pero ahora volverán a ser uno adorando en un mismo santuario y tabernáculo. Otras palabras que quiero que están ahí, las mencionamos ahorita, tabernáculo de David. En espíritu y en verdad. Dicho esto, quiero que prestemos atención a estos conceptos. Ok, yo hice una lista y ya realmente este es el final de esto. Yo hice una lista de las cosas que vi en todo esto que leí. A ver si están de acuerdo conmigo. En todo eso que leímos, vemos que Dios dice que van a volver a ser uno. ¿Sí o no? Dice que David va a ser como rey único y pastor sobre el pueblo del pacto.
David. Sabemos que no puede ser el verdadero David porque David estaba muerto, como dijo Pedro en la predicación de Hechos 2. Dios. David, mira allí su tumba. ¿Verdad? David vio corrupción. Eso está hablando de otros salmos que hablaremos en otro momento. También dice que habitarán en la tierra de Jacob. Este es más duro porque está hablando de que su pueblo iba a volver a vivir en el mismo lugar. ¿Y qué discutimos la semana pasada de Hechos 2? Lo poquito que pudimos discutir. Cuando empieza eso, Hechos 2, ¿qué dice? Que moraban allí vivían allí personas de todas las naciones. Hablando de su pueblo, que ya habían regresado. Su pueblo había regresado ya en Hechos 2. Y ya Dios estaba convirtiendo no solamente a los judíos, sino a los samaritanos, los estaba reintegrando. ¿Y quién único reintegra a su pueblo? El Espíritu Santo. Y de hecho, el libro de Hechos es de eso. El libro de Hechos es, Dios llamó a su pueblo, ya lo recogió, ya les dio todas las promesas que estamos hablando de pacto desde antaño, y es hora de que entonces ahora se cumpla la otra parte del pacto, que era que iban a ser benditas en Abraham todas las naciones. Y por eso el libro de Hechos es que salgan de aquí y vayan para afuera. Por eso el libro de Hechos es eso. El libro de Hechos es como Pedro al principio se va encontrando con ¿quiénes? Con gentiles. ¿Qué experimentan los gentiles? Que fue tan controversial. El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que ahí fueron los que vinieron los primeros conflictos. Como estos romanos, paganos, incircuncisos, tienen el Espíritu Santo. No estamos hablando de que iban al templo. Tienen a Dios en su... Dios habita en ellos. No podemos leer Hechos 2 sin pacto porque es una pintura de un niño chiquito así. No tiene sentido. Se pueden llamar a sí mismos profetas. Y no entienden un credo de la ley ni del pacto, porque los profetas realmente lo que quieren recordar constantemente el pacto. Y yo decía, bueno, tú no puedes ser profeta si tú no conoces la ley, punto. Y es algo que yo me he estado ministrando tanto con eso. Amén. ¿Sabes? Porque esa es la profecía. Es simplemente recordar la ley en lugares de autoridad, en lugares, ¿verdad? En el momento propicio, en lugares hasta de peligro. Sí. Pero hoy día la profecía es otra cosa por completo porque la gente no lee. Nosotros estamos tan al tanto de eso. Cuando decimos 800K, por ejemplo, todas las estadísticas que encontramos, bueno, los cristianos no leen nada. Tienen 300 Biblias en la casa y no leen. ¿Y cómo es posible que entre ellos haya tantos profetas? Es insane. Son falsos profetas. ¿No será que son un montón de huesos disjointed? O mejor dicho, como leímos ahora, un valle de huesos secos. Eso es lo que son. Eso es lo que somos sin el pacto. Encontrar la raíz del problema, que es que el pueblo tiene que volver a la ley para que surja una profecía genuina. ¿Y qué es volver a la ley? Arrepentirse. Eso es arrepentir. Cuando decimos el pueblo de Dios se tiene que arrepentir, no es ponernos románticos, es eso. Exacto. ¿Cómo sabemos? ¿Virar para dónde? Y muchos de los pastores predican que la gente se arrepienta, pero no les enseñan la ley. Y es como que los están mandando a mirar para dónde. ¿Para dónde están todos perdidos? Bueno, yo sé para dónde los mandan a mirar. Los mandan a mirar para el púlpito y ese es el problema. Y de hecho, eso es lo que yo quiero que no pase aquí.
Eso es lo que yo estoy tratando, hermano, de evitar aquí. Yo no quiero que esto se vuelva en lo que Samu dice o lo que Millo dice. Eso es lo que estoy tratando de evitar. Es que ustedes puedan juzgar todas las cosas como los bereanos hicieron. De hecho, así se llama la sección. Los buzos verianos. Los buzos de Berea. Otro elemento que encontré ahí fue David como príncipe del pueblo del pacto para siempre. Eso creo que ya lo mencionamos también anteriormente. Otra cosa que observé ahí es paz perpetua. Algo que encontré aquí es paz perpetua, paz perpetua, paz perpetua. No sé, pero ahí está. Otra cosa que encontré aquí, que otro tema importante es, este es clave aquí, y esto es una cita directa dentro de los versículos. Santuario entre ellos para siempre. Santuario entre ellos para siempre. Otra cosa que encontré fue tabernáculo entre el pueblo de Dios. Tabernáculo, santuario entre ellos para siempre. Otra cosa que encontré fue que las naciones sabrán de la santificación de Jehová. Las naciones van a saber. Ok. ¿A qué, Millo, a qué quieres llegar con eso? Algo que no les voy a poder explicar hoy bien brutal, pero está bien emocionante que estuve estudiando ayer. Y es que, ¿se acuerdan cuando les hablé al principio del tabernáculo? David hizo un tabernáculo. David creó un tabernáculo. Eso no estaba en la ley. Moisés había dejado ya un tabernáculo. Entonces David hizo otro tabernáculo. ¿Se acuerdan? No sé, los que no se acuerden, pues se lo puedo contar mejor. En algún momento dado, David quiere usar ese tabernáculo para llevar el arca de un lugar a otro. ¿Ok? Tienen que pensar que el tabernáculo es la tienda, ¿verdad? La tienda se monta y se desmonta. Pero era el tabernáculo que había creado David. Que eso no está en la ley por ningún lado. ¿Y iban a transportar qué cosa? El arca del pacto. ¿Se acuerdan qué pasó en aquel momento? En algún momento dado, David está llevando el arca de un lugar a otro. ¿Te acuerdas? Entonces lo están transportando y uno de los que está cargando, eso tiene unas personas específicas para llevarlo. ¿Okay? Eso no puede ser cualquier persona. Y Dios le había dicho que tenía una forma de, ¿cómo se llama esto? Una tecnología con la cual llevar esa arca porque no se podía tocar. Sí, era con unas varas de acacia que pasaba por unos aros de oro. Rellenos de oro. Y eso la pasaba por ahí, la levantaba sin tocarla. Sin tocarla. Pues hubo un incidente en donde para transportar esa arca en el tabernáculo de David, hubo un incidente en donde cuando iban cargándola, parece que se iban a caer y Usa, para evitarla, tocó, para tratar de que no cayera al piso y se ensuciara el arca del pacto. Y al tocar, ¿lo que pasó? Se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo David cuando pasó eso? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Eso es lo más interesante. Sí, bueno, se asustó. David se asustó un montón. Y David dijo, yo no voy a llevar eso para mi casa ahora. Después de ese incidente, donde Dios acaba de matar a alguien solamente por tocarlo. Y lo dejó en un lugar. Dejó esa arca, la dejó allí. El arca la dejó allí tirada. Yo digo tirar, me la no dejo tirar, mentira. La dejó en un lugar. ¿Tú te acuerdas de eso? La dejó en una casa. ¿Te acuerdas de los detalles? ¿Quién era la persona que estaba allí? No. La dejó en casa de un individuo. El individuo se llamaba Obed. Pero se llamaba Obed Edom. Porque era un edomita. El arca con el tabernáculo de David estuvo 6 meses, aguántalo ahí. Estuvo 6 meses
en casa de un edomita. Y ahora ¿quiénes son los edomitas? Esaú, los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan que Dios desechó a Esaú? Dios desechó a Esaú. Así que hace el arca de Dios en los desechados. Pues, ¿sabes qué? La respuesta está en un profeta. El profeta Amós 9:11, búscalo. Amós 9:11, ya terminamos. Amós 9:11. Y léelo en voz alta ahí, por favor. Amós 11. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. ¿Qué significa Edom? ¿Tú lo dijiste? O sea, que está hablando de las naciones. Mira, está inventando. Pues búscate lo que el hermano de Jesús dijo en Hechos. Búscalo. Hechos, capítulo 15, versículo 13. Hechos, capítulo 15, versículo 13, y el contexto es el siguiente. En Hechos 15, capítulo 13, está pasando, hay un bochinche, hay un problema, hay un revolú. Y es que no saben qué hacer con los nuevos convertidos que no son judíos. Porque los primeros cristianos son ¿qué? Judíos. Pero se están uniendo un montón de gente que no es judía, que no se circuncida, que come cualquier cosa, y no se sabe qué hacer con ellos. Y hubo una reunión. Y el hermano de Jesús, Jacobo, decide intervenir y decir, esta es la que hay. Dale, léelo. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, tal como está escrito. Después de esto volveré a reedificar y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos. Aquí sustituye a los gentiles por edomitas. Exactamente. La interpretación inspirada por el Espíritu Santo del hermano Jacobo fue que ese momento que ellos estaban viviendo, en donde el Espíritu Santo estaba habitando en gentiles. Estamos ahí, todo el mundo envuelto ahí. Ay, culto. Para terminar, ya terminé. Este es el final. Realmente, mira cómo se une todo. Mira cómo se une todo. Pacto se menciona para hablar de que va a haber un tabernáculo nuevo, de que va a haber un santuario nuevo, y eso vamos a hablar la semana que viene, Dios quiera. Y todo lo que hablamos ya, ¿verdad? Misericordia, paz, el rey, todo eso, el Espíritu Santo, todo eso ya lo estamos uniendo. Entonces, hay un santuario, hay un tabernáculo que se llama el tabernáculo de David, que se profetiza en Amós. Lo que pasó allí en aquel revolú de Usa, cuando se murió Usa, porque trató de evitar que el arca se cayera. Esa arca quedó 6 meses entre un pueblo que no era el pueblo del pacto. Y eso los profetas y el hermano Jacobo lo interpretan que el tabernáculo de David es la presencia de Dios entre los gentiles. En otras palabras, Dios está bendiciendo a todas las naciones a través del evangelio con su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo a través, ¿verdad?, de llevar el evangelio.
El tiempo de los gentiles tiene que ver con Mateo 24. Sí. Pero no tiene nada que ver. El tiempo de los gentiles se refería a eliminar aquello allí, que duró ese tiempo. Pero sí lo podemos relacionar porque a la destrucción del templo es que entonces ya se ve obviamente que el pacto no iba a continuar con aquellos remedios del santuario, del edificio, sino que iba a haber un nuevo santuario, que eso vamos a ver la semana que viene, y había un nuevo tabernáculo, que es el Espíritu Santo morando en los creyentes, el Espíritu Santo. Así que todo eso está unido, hermano. Así que nada, oramos. No sé si tengan comentarios. Mind blowing, bro. Pues, vi un video